Hola, mi nombre es Carla Méndez, soy estudiante de Administración de la Universidad de los Andes en el estado Mérida, Venezuela, y les voy a hablar un poco del presupuesto público nacional. ¿Qué es el presupuesto público nacional? Es un plan financiero de acción programada que facilita la coordinación de las actividades del gobierno nacional, buscando eficiencia y economía en los recursos y estableciendo adecuados controles fiscales. Esto lo dijo Cabezas en 1978. Según la ley, los presupuestos públicos comprenderán todos los ingresos y todos los gastos, así como las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí para el correspondiente ejercicio económico financiero. Esta definición la podemos encontrar en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Es decir, que es un soporte para la asignación de recursos que provee la base legal para la realización del gasto público. Hablamos de gastos que el Estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener en el ejercicio en cuestión. Los principios del presupuesto público nacional. En regla general, todo presupuesto se sustenta por una serie de principios, entre los que destacaríamos lo siguiente. Publicidad, que significa que debe estar al alcance de todo ciudadano para su consulta y conocimiento, es decir, que se harán permanentemente informes públicos sobre los resultados de su ejecución. Universalidad. Determina que debe contener la totalidad de los ingresos y gastos del Estado. Por ejemplo, si la entidad dice que requiere una X cantidad de dinero para infraestructura hospitalaria, no lo destinará a pago de sueldos del personal médico. Exclusividad. Complementa el principio de universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual del presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. El presupuesto debe relacionarse con materia financiera y programática. Especialidad. Se debe dejar claro que las cantidades establecidas en él deben estar dirigidas exactamente a los objetivos que aparecen recogidos en el mismo. Y unidad, que debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican deben estar debidamente coordinados. Los presupuestos en el sector público deben ser elaborados con plena influencia de la política presupuestaria, única definida en la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente. La discrecionalidad presidencial sobre el presupuesto. La opacidad en las finanzas públicas es una de las políticas más perversas del gobierno venezolano. Los venezolanos no sabemos con exactitud cuáles son las fuentes de ingresos del Estado. Además de no tener acceso a la ley de presupuesto, la opacidad fue incrementada. El presidente no es el único venezolano que puede decidir en qué gastan los recursos de todos los venezolanos y en qué no. La pretensión presidencial profundiza la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos del pueblo, lo que impide la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y facilita la concentración y el abuso del poder. Esto lo dijo Mercedes de Freitas, directora de Ejecutiva de Transparencia Venezuela. El decreto de emergencia nacional. He decidido aprobar un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que me dé el poder suficiente para derrocar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento, dijo el presidente mediante el decreto número 2323, publicado en Gaceta Oficial el 13 de mayo del 2016, numeral 6227, extraordinario. Maduro justificó la permanencia del estado de emergencia debido a la situación económica y de seguridad que vive el país, que según él son causadas por fuerzas extranjeras que supuestamente buscan derrocarlo. Según la Constitución, el estado de emergencia da facultades extraordinarias al presidente para limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas que hagan falta para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. La declaración de emergencia económica responde más a una estrategia política con la que el gobierno buscaría blindarse ante un parlamento que controla la oposición, ante el cual no quiere rendir cuentas y con el que buscaría confrontar. El presupuesto universitario. Si el año 2020 fue de asfixia presupuestaria para las universidades, la cuota que será asignada vía presupuesto ordinario para 2021 las deja en la quiebra. La ruina en la asignación presupuestaria, que alcanza casi una década, continúa reportando una caída.
Cualquier universidad está casi obligada a no seguir, dice Mariela Asato, vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar, pero no puede cerrar, tiene que seguir adelante. Los presupuestos pueden ser adecuados y tener buena intención, pero si no llegan y no se ejecutan, no van a llegar a ninguna parte. Esto lo opina José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Al déficit de la asignación del presupuesto se suma que la ejecución es atemporal. La universidad en estos momentos es como una empresa sin recursos, es decir, que está en quiebra. Es evidente cómo estas actuaciones reiteran la política sistemática de restringir de forma presupuestaria las universidades públicas en Venezuela y comportan violaciones a la libertad académica y la autonomía universitaria. Para educar, toda institución debe comprender la disponibilidad de salarios competitivos, edificios en óptimas condiciones y acceso a la tecnología, cosa que hoy casi no vemos. Mis reflexiones finales serían que mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y del presupuesto en particular, Venezuela se hunde en el secretismo, aumentando los riesgos y las oportunidades de corrupción. La opacidad en las finanzas públicas y en Venezuela no se limita únicamente a la falta de publicación del presupuesto nacional. También contempla la ausencia de otros documentos que son esenciales e importantes para conocer las intenciones de gastos y expectativas de ingresos al principio del año, así como el desempeño en la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio fiscal y los resultados obtenidos al cierre del mismo. A pesar de que la publicación oportuna de los documentos presupuestarios, la vigilancia independiente sobre las finanzas públicas y la aplicación de mecanismos que propicien la participación ciudadana, es vital que los presupuestos cumplan sus objetivos. El gobierno venezolano continúa apostando a la política en secreto. La asfixia presupuestaria corresponde a un patrón sistemático del Estado que controla las universidades públicas, el cual ha sido denunciado por el Aula Abierta. En el 2018 presentaron un informe donde reseñan las precariedades del sistema educativo por los recortes de presupuesto, los cuales se agravan cada año y genera afectaciones en la comunidad estudiantil y profesoral que se evidencia en comedores cerrados, deterioro de infraestructura, transporte universitario paralizado, incluso prestaciones y beneficios de salud suspendidos. Toda esta crisis es lo que nos ha llevado a que hoy en día, pues, en cuestiones de presupuesto en materia de la universidad, sean muy bajas y pues hay una lucha constantemente tanto de los profesores como exigiendo un salario digno y de los estudiantes por nuestra parte de querer tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.